En cada una de las siguientes igualdades, aplique propiedades de la potenciación para determinar el valor de x. Primer ítem. 2 elevado al cubo elevado a la x es igual a 512. Lo primero que tengo que tener en cuenta es cuál es la propiedad que voy a aplicar. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos una potencia elevado a otra potencia que para este efecto es una variable, que es la que vamos a determinar. Por lo tanto, aplico la propiedad potencia de otra potencia. Escribo la base 2 y multiplico cada uno de los exponentes, es decir, 3 por x, esto me va a quedar 3x. Apliqué la propiedad de potencias de potencia. Esto va a ser igual a 512. Como tengo una igualdad y del lado izquierdo tengo una potencia, debo buscar la manera de expresar el 512 también como una potencia. Primero observamos que es un número par, por lo tanto es divisible para 2. Entonces 512 lo voy a dividir entre 2. La mitad de 5 es 2, llevando 1. La mitad de 11 es 5, llevando 1. La mitad de 12 es 6. Sigo teniendo un número par, la mitad 1, la mitad de 5 2, llevo 1 y la mitad de 16 8. Aún tengo un número par, la mitad 64, la mitad de 64 32, sigo teniendo números pares, la mitad 16, la mitad 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. Nos damos cuenta que 512 efectivamente ha sido una potencia de 2. ¿Cuántas veces está repetido como factor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Por ende, tendré que 2 elevado a la 3x, ya no voy a colocar 512, sino que voy a colocar 2 elevado a la 9. Hemos progresado en el problema de tal manera que hemos llegado a una igualdad de potencias. Para que dos potencias sean iguales, en primer lugar, sus bases deben ser las mismas. ¿Cuál es la base de esta potencia? 2. ¿Cuál es la base de esta otra potencia? 2. Segundo factor, sus exponentes deben ser los mismos. Por lo tanto, yo tendría que igualar los exponentes en este caso. Es decir, este exponente debería igualarlo yo a este exponente. Es decir, tendría que 3x va a ser igual a 9. O lo que es lo mismo, x va a ser igual a 9 sobre 3. Es decir, en este caso x vale 3. Este ha sido el primer caso. Nuestra segunda opción. Tenemos 729 sobre 3 a la x es igual a 9. Tengo que 729 y 9 corresponden a potencias de 3. ¿De acuerdo? A efectos de simplificar, vamos a obviar este paso, pero sabemos que si usted divide continuamente entre 3, va a obtener que 729 es 3 elevado a la sexta. Y que 9 es igual a 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, en lugar de colocar 729, coloco 3 elevado a la sexta sobre 3 elevado a la x es igual a 3 elevado al cuadrado. Hemos llevado toda esta expresión en términos de solamente potencias de 3. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos 3. Como estoy dividiendo potencias,
La propiedad me dice, escribo la base y resto los exponentes. Exponente de la parte superior, 6. Exponente de la parte inferior, x. Es decir, me quedaría 3 elevado a la 6 menos x va a ser igual a 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, aplico el mismo principio e igualo los exponentes. Es decir, 6 menos x es igual a 2, de donde usted por simple inspección puede darse cuenta que x debe tener el valor de 4, debido a que 6 menos 4 es 2. Por lo tanto, en este caso, x toma el valor de 4. Finalmente, determinemos el valor de x en esta expresión que tiene radical. Sabemos que para encontrar la raíz de una potencia, tengo que escribir la base de la potencia y dividir el exponente para el índice de la raíz. Es decir, del lado izquierdo de la igualdad yo obtendría 3 elevado a la x sobre 3. ¿Dónde tendría que expresar que tendría que si x toma un valor, debería obviamente ser un múltiplo de 3? Esto debe ser igual a 243. Sabemos que 243 también es una potencia de 3. 243 equivale a decir 3 elevado a la quinta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi expresión se me convierte en 3 elevado a la x sobre 3 es igual a 3 elevado a la quinta. Por lo tanto, y por el mismo principio que venimos manejando tanto en los literales a, b y c, debo igualar los exponentes. Es decir, x sobre 3 debe ser igual a 5. De donde este valor que está dividiendo va a pasar a multiplicar al miembro de la derecha y tendré que x es igual a 5 por 3 o bien x debe ser igual a 15. En todo caso, si nosotros quisiéramos aplicar también una inspección simple, ¿cuál es el único múltiplo de 3 que al ser dividido entre él me dé 5? Obviamente es 15. Es decir, por simple inspección podríamos sacar también que x acá vale 15. ¿Por qué? Porque 15 dividido entre 3 es 5. Vamos a simplificar esta expresión que contiene potencias de diversas índoles. Una potencia negativa, un número entero, otra potencia que también es negativa y una potencia 0. Entonces, tratemos de llevar todo a términos de una sola potencia. Sabemos que 625 equivale a 5 elevado a la cuarta. Es decir, si yo divido 625 entre 5, tengo la quinta, 1, la quinta de 12, 2, la quinta de 25, 5. La quinta, 2, la quinta, 5. La quinta, 5 y la quinta, 1. Efectivamente, 625 equivale a 5 elevado a la cuarta. Por lo tanto, 625 a la menos 2 equivale a decir 5 elevado a la cuarta y esto elevado a la menos 2 por 3125. Si usted usa este hecho, 625 por 5 equivale a 5 por 5 son 25.
5 por 2, 10. Y 2 que llevo, 12. 5 por 6, 30. Y una que llevo, 31. Es decir, tendría 5 a la cuarta por 5. ¿De dónde saco 5 a la cuarta? Porque yo ya anteriormente me di cuenta que 625 era 5 a la cuarta. Es decir, 5 elevado a la quinta es igual a 3125. ¿De acuerdo? Entonces reemplazo por 5 elevado a la quinta por 2014 elevado a la 0. Sabemos que toda potencia 0 es igual a la unidad por 1. Todo esto partido por 25, 5 elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la menos 3. ¿De acuerdo? Como podemos darnos cuenta, tenemos en nuestro ejercicio aún propiedades que aplicar. Potencia de potencias. Esto sería 5 elevado a la menos 8 por 5 elevado a la quinta. Obviamente el 1 va a desaparecer porque recordemos que cualquier cantidad multiplicada por la unidad es exactamente esa misma cantidad. Debajo yo tendría 5 elevado a la menos 6. En la parte superior, es decir, en el numerador, tengo dos potencias de igual base, de donde tendría que 5 debería elevarlo a la suma de sus exponentes. Si yo sumo menos 8 más 5, obtengo menos 3. Es decir, sumo los exponentes, dos números enteros, menos 8 más 5, menos 8 más 5. Escojo el signo del número que tenga mayor valor absoluto, menos, y resto, ¿verdad? 3. Dividido para 5 elevado a la menos 6. Ahora tenemos una división de potencias de igual base, de donde tengo que escribir la base y restar sus exponentes. Sus exponentes serán menos 3 menos 6. Recordemos que vamos a restar un número entero negativo, de donde esto sería igual a 5 elevado a la menos 3 más 6. O lo que es lo mismo, esto sería igual a 5 entre menos 3 y más 6, signo positivo, más 6 menos 3, 3. 5 elevado a la 3, esto es 125. Esta sería la respuesta que se obtiene al simplificar esta expresión, es decir, 125. Bien, vamos a simplificar esta expresión que combina número operatoria con números enteros, potenciación y radicación. Tenemos que tener en cuenta primero la jerarquía de operaciones y el orden en el cual vamos a ir resolviendo nuestro ejercicio. Tengo menos 1 más 5 elevado al cuadrado. No puedo elevar al cuadrado mientras no haya resuelto la parte interna. Menos 1 más 5 me va a dar 4 elevado al cuadrado. Esto dividido para menos 2 elevado al cubo, obviamente es potencia negativa, exponente impar. Esto me va a quedar menos 8. Menos, paréntesis, menos 2 elevado a la quinta, esto es menos 32. Esto dividido, raíz. Tengo aquí la raíz de la suma de dos radicales. Debo en primer lugar sacar la raíz de la parte interna, es decir, 5, raíz cuadrada de 25, 5, más raíz cuadrada de 121, 11. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, tendría que volver a la parte inicial. 4 al cuadrado es 16 dividido entre menos 8 menos 32 dividido entre la raíz cuadrada de 16. Continuamos y démonos cuenta que ya podemos dividir acá. 16 dividido para menos 8 es menos 2 menos 32 dividido entre la raíz cuadrada de 16, que es 4. Por lo tanto, me va a quedar menos 2 menos, paréntesis, menos 32 dividido para más 4 menos 8. Suprimimos el último signo de agrupación, de donde tendría menos 2, menos por menos, más 8. Es decir, esto queda 6.